La humedad de la tarde caía espesa sobre la pista del gimnasio, envolviendo cada rincón en una mezcla de calor y cansancio. Las luces altas proyectaban un resplandor dorado sobre los cuerpos sudorosos que, uno a uno, comenzaban a recoger sus cosas para irse. El eco de las zapatillas sobre el parquet se iba apagando, igual que el murmullo de voces jóvenes que salían por la puerta lateral entre risas y planes de fin de semana. Lucas se quedó sentado en el banco de madera, con el rostro húmedo y el cabello pegado a la frente, tomando aire en pequeños sorbos como si cada inhalación pesara más que la anterior. Sus piernas aún temblaban por los sprints finales, pero no era solo eso lo que lo mantenía clavado en su sitio. Había algo más, una espera no pronunciada, una sensación extraña que no quería analizar. Desde hacía semanas cada sesión de entrenamiento tenía un matiz distinto. El entrenador, Andrés, un hombre de rostro sereno, voz grave y manos grandes que sabían cómo dominar la energía de un grupo sin levantar la voz, había empezado a mirarlo distinto. Al principio creyó que era su imaginación, una proyección torpe de su confusión, pero los gestos sutiles comenzaron a sumarse. Una mirada sostenida unos segundos más de lo necesario, un toque en la espalda que parecía recorrerle la columna, palabras que, aun siendo comunes, llevaban un peso que lo dejaba inquieto el resto del día. Andrés no era joven, pero tampoco era mayor. Tenía esa edad ambigua que sugiere experiencia sin perder frescura. Su cuerpo era fuerte, medido, contenido, como si toda su energía estuviera bajo una capa de control que amenazaba con romperse si se lo empujaba lo suficiente. Nunca sonreía del todo, y eso, lejos de alejar, intrigaba. «Lucas», dijo su voz haciendo eco en el gimnasio vacío, «quédate un momento, quiero hablar contigo». La frase, dicha en tono casual, lo atravesó como una descarga. Se obligó a no reaccionar. Asintió, intentando que su expresión no traicionara el latido violento que empezaba a retumbarle en el pecho. Los otros chicos se marcharon con una última ola de manos, y la puerta se cerró con un golpazo que dejó tras de sí un silencio denso, como si el aire cambiara de temperatura. Lucas se incorporó lentamente, los músculos protestando con cada movimiento, y se acercó a Andrés, que ahora estaba de pie junto a la mesa donde solía dejar la planilla de entrenamiento. Se cruzaron las miradas. «Has mejorado mucho», dijo Andrés, con voz grave, serena. «Se nota que estás poniendo esfuerzo». Lucas bajó la mirada un instante, sin saber si responder con modestia o aceptar el cumplido. «Gracias», murmuró, sintiéndose torpe. Su voz salió más suave de lo que esperaba. «No solo físicamente», añadió el entrenador, dando un paso lento hacia él. «Estás más enfocado, más consciente. Eso se nota». Había algo en la forma en que lo decía que no tenía nada que ver con lo deportivo. Lucas sintió cómo el vello de sus brazos se erizaba sutilmente. Andrés estaba cerca, no lo suficiente para tocarlo, pero sí para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Era una cercanía calculada, cargada de una energía invisible, como si una corriente pasara entre ellos y ninguno quisiera romperla. «¿Te gusta entrenar conmigo?», preguntó de pronto con una voz más baja, casi íntima. Lucas lo miró sorprendido. Se quedó en silencio, buscando en su rostro una señal de broma, una salida fácil, pero lo que encontró fue una mirada directa, firme, con una intensidad que le apretó el pecho. «Sí», dijo por fin, apenas audible. «Me gusta». Hubo una pausa. Un momento suspendido en el que el mundo se redujo al brillo suave de las luces, al aroma mezclado de sudor, madera y desinfectante, al sonido de sus propias respiraciones cruzadas en el aire. Entonces Andrés se acercó un poco más. «Te observo, ¿sabes? Desde hace tiempo». Su voz era un susurro áspero, lleno de algo que no se decía en voz alta. «No solo como entrenador. Y no digas nada todavía. Solo escúchame». Lucas tragó saliva. No podía moverse. Cada músculo en su cuerpo parecía congelado por dentro,
como si solo sus sentidos estuvieran vivos y sobrecargados. He notado cómo me miras. Y créeme, yo también lo he sentido. Sus palabras flotaron entre ellos como un secreto confesado al oído. No había toque, no había gesto evidente, pero el aire se volvió más espeso. El calor del gimnasio ahora era otro. No venía del esfuerzo, sino del deseo contenido, de la tensión que crece cuando dos cuerpos se buscan sin atreverse aún a cruzar la línea. Andrés dio media vuelta, como si la conversación hubiera terminado, pero Lucas no se movió. Seguía de pie, respirando con dificultad, sintiendo el ardor bajo la piel, el cosquilleo en el estómago que solo aparecía cuando algo dentro de él se quebraba un poco. No tienes que decidir nada ahora, añadió Andrés, con la espalda vuelta hacia él. Solo quería que lo supieras, que no estás solo sintiendo esto. La voz le llegó como un roce en la nuca. Lucas cerró los ojos un momento. El cuerpo le temblaba levemente, como si una energía eléctrica le recorriera las venas. Cuando los abrió, Andrés ya lo estaba mirando de nuevo, apoyado en la mesa con los brazos cruzados. Era una figura de calma, pero sus ojos decían otra cosa. Lucas dio un paso hacia él, sin pensar. Quería decir algo, cualquier cosa que no sonara estúpida o infantil, pero su voz se perdió en la garganta. Solo estaban ahí, frente a frente, y lo único que podían hacer era sostener la mirada mientras el mundo entero parecía latir entre ellos. «Entrena conmigo mañana», dijo Andrés, sin apartar los ojos. «Solo tú y yo». Lucas asintió. Fue un gesto lento, contenido, pero cargado de una promesa que ninguno de los dos se atrevía aún a poner en palabras. El entrenador tomó su bolsa, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Se giró apenas, y sin decir más, le sostuvo la mirada durante unos segundos más. Una mirada larga, como un roce silencioso en la piel. Y luego se fue, dejando tras de sí el eco de algo que apenas comenzaba a despertarse. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas altas del gimnasio, lanzando haces dorados que se deslizaban entre las partículas de polvo suspendidas en el aire. El lugar estaba vacío, en silencio, como si contuviera la respiración esperando algo. Lucas llegó temprano, demasiado temprano, y el corazón le golpeaba el pecho desde que había salido de casa. Se sentó en el borde del banco del vestuario, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Las palabras de Andrés de la tarde anterior seguían repitiéndose en su mente, flotando entre la emoción, el miedo y algo más profundo. Una certeza tibia que lo llenaba desde adentro. Había deseado ese tipo de cercanía durante tanto tiempo, pero ahora que la posibilidad se abría ante él, todo parecía más real, más intenso, casi abrumador. Cuando oyó pasos firmes en el pasillo, su cuerpo reaccionó antes que su mente. El estómago se le contrajo, y un calor súbito le subió por el cuello hasta las mejillas. Andrés apareció en el umbral con la misma calma de siempre, pero algo en su mirada, un destello contenido bajo el azul grisáceo de sus ojos, lo delató. «¿Llevas mucho esperando?», preguntó con suavidad. Lucas negó con la cabeza y se puso de pie. «Un poco. Quería calentar antes», dijo, aunque no había hecho más que sentarse a esperar. Andrés asintió. Se acercó con pasos lentos, sus zapatillas apenas resonaban en el suelo pulido. Cuando se detuvo frente a él, no hubo palabras, solo lo miró, como si leyera las cosas que Lucas no se atrevía a decir. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era otra forma de lenguaje. «Vamos a la pista», dijo, y su voz era más grave que de costumbre. El entrenamiento comenzó de forma casi normal. Estiramientos, unos cuantos ejercicios de velocidad, técnica de pase, pero poco a poco, la distancia física entre ellos comenzó a acortarse. Andrés lo guiaba con más presencia. Colocaba su mano en su espalda baja para corregir la postura.
Acercaba su rostro cuando le hablaba. Dejaba que la respiración compartida se volviera parte del ritmo. Cada toque, cada instrucción, llevaba una carga eléctrica que se deslizaba por la piel de Lucas como un susurro ardiente. La temperatura parecía aumentar en el gimnasio aunque estuvieran en pleno otoño. El aire se sentía denso, cargado de una tensión que no era solo muscular. «Relaja los hombros», murmuró Andrés, acercándose por detrás. Sus manos se posaron sobre los trapecios de Lucas, cálidas, firmes, y por un instante, el mundo se redujo a ese simple contacto. Lucas cerró los ojos, no por debilidad, sino porque su cuerpo se estremeció bajo la presión suave de esos dedos que sabían exactamente dónde tocar. El pulso se le aceleró. «Así», susurró Andrés, y el aliento le rozó la oreja. Lucas contuvo la respiración. Podía sentir el cuerpo del entrenador apenas a unos centímetros del suyo. El calor que irradiaba, la quietud contenida en sus movimientos. Quería moverse, hablar, pero su pecho latía con tanta fuerza que temía que cualquier sonido quebrara ese instante. Cuando Andrés se separó, lo hizo lentamente, como si sus manos se resistieran a dejar la piel que acababan de recorrer. Lucas exhaló despacio, con la garganta seca, y sintió el hormigueo persistente en la nuca, como si los dedos aún lo tocaran. «Vamos a hacer un par de ejercicios de reacción», dijo, y su voz sonaba distinta, más baja, más íntima. Colocó 2 conos en la pista, a pocos metros de distancia, y le pidió a Lucas que se posicionara frente a él. Cuando lo hizo, Andrés se acercó hasta estar a menos de 1 metro. Sus ojos se encontraron. «Vas a correr cuando yo haga el gesto, pero tienes que mirarme todo el tiempo», le dijo. Lucas asintió. Era un juego, uno con reglas muy simples, pero el modo en que Andrés lo miraba lo desarmaba por dentro. Había algo en ese ejercicio, en ese enfrentamiento sin palabras, que encendía una llama más allá del esfuerzo físico. Cuando el entrenador movió la mano, Lucas reaccionó con rapidez, pero no pudo evitar que, al pasar junto a él, sus hombros se rozaran. Fue un roce mínimo, 1 segundo apenas, pero el impacto fue inmediato. Ambos se giraron al mismo tiempo. Sus miradas se encontraron con una intensidad que ninguno de los dos disimuló. Andrés sonrió, apenas, un gesto leve pero cargado de algo más que aprobación. «Otra vez», dijo, y repitieron el ejercicio. 1 vez, 2, 5. Cada vez los cuerpos pasaban más cerca, las miradas duraban más. Los silencios se alargaban como si ambos supieran que estaban en medio de algo que no podía nombrarse. Hasta que, en una de las carreras, Lucas no se detuvo del todo. Siguió corriendo unos metros y luego frenó, jadeando. Andrés caminó hacia él. «¿Todo bien?», preguntó. Lucas asintió con la respiración agitada, pero cuando lo miró no había evasión, solo deseo. El tipo de deseo que había sido reprimido tanto tiempo que ahora brotaba sin contención. Andrés se detuvo a un paso, sin invadir. Esperó. Lucas se acercó un poco más. Sus hombros casi se tocaban. El calor era tangible, vivo. «No dejo de pensar en ti», dijo Lucas apenas audible. Andrés respiró hondo. No respondió enseguida, pero en sus ojos apareció una sombra, un brillo contenido. Levantó una mano y rozó el rostro de Lucas con el dorso de los dedos, despacio, como si temiera romper algo frágil. «Yo tampoco», susurró. El toque se detuvo en la línea de la mandíbula, y por un instante el tiempo se detuvo. El pecho de Lucas subía y bajaba con rapidez. Sintió un temblor en las piernas, un calor subiendo por la espina dorsal, y cuando Andrés bajó la mano, no fue por duda, sino por contención. «No aquí», murmuró el entrenador con voz rasposa. Lucas bajó la mirada, pero no de vergüenza. Lo entendía. El gimnasio aún resonaba con los ecos de las clases, de la rutina. No era el momento, pero lo sería.
Se quedaron allí, frente a frente, sabiendo que habían cruzado un umbral invisible. Nada explícito, nada que pudiera contarse. Pero todo había cambiado. «Mañana», dijo Andrés, «pasa por la sala de pesas, a última hora». Lucas asintió, el corazón golpeándole con fuerza en las costillas. «Estaré allí». Y cuando se fue lo hizo con una nueva forma de respirar, como si un fuego silencioso se hubiera encendido en su interior, listo para crecer. La sala de pesas estaba sumida en una penumbra suave, iluminada solo por algunas lámparas tenues que dejaban sombras alargadas entre los aparatos metálicos. Olía a hierro, sudor y algo más sutil, una promesa suspendida en el aire, densa como el silencio que se instala justo antes de una tormenta. Lucas empujó la puerta con cautela, como si al cruzarla ingresara a un lugar sagrado del que no había retorno. Sus pasos resonaban sobre el suelo liso. Estaba solo, pero no por mucho. En cuanto avanzó hacia la zona central de la sala, vio a Andrés junto a una de las máquinas, ajustando unas pesas con movimientos precisos, concentrado. Llevaba una camiseta oscura que delineaba con claridad los músculos de sus brazos, el pecho marcado y los hombros tensos como si contuvieran una energía latente. No necesitaba mirarlo para que Lucas lo sintiera. «Puntual», dijo Andrés sin levantar la vista. «Lo prometí», respondió Lucas, la voz suave, casi contenida. El entrenador alzó la mirada. Sus ojos se encontraron y en ese instante, todo lo que había quedado en suspenso desde la última vez pareció cobrar vida. No hubo sonrisas ni palabras vacías, solo una atracción palpable, silenciosa, una danza entre lo no dicho y lo inevitable. «Calienta un poco», indicó Andrés. «Empieza con el remo». Lucas obedeció, como si su cuerpo supiera moverse por inercia. Se colocó frente a la máquina y comenzó el movimiento. Mientras tiraba del cable y sentía cómo se contraían sus músculos, era imposible no notar que Andrés lo observaba, no con la mirada de un entrenador corrigiendo posturas, sino con la de alguien que contempla algo que desea profundamente. Andrés se acercó sin decir nada. Cuando Lucas terminaba una repetición, sintió las manos del entrenador sobre sus hombros, corrigiendo apenas el ángulo. El contacto fue breve, pero ardiente. No por la temperatura, sino por la carga. Lucas contuvo el aliento. Sabía que todo podía desbordarse en cualquier momento. «No te apresures», susurró Andrés junto a su oído. «Siente el control». Lucas cerró los ojos un instante. La voz, el calor de su cercanía, el tono bajo y cargado de una calma peligrosa. Todo eso lo desarmaba lentamente. Siguió tirando, una vez más, y entonces Andrés deslizó una mano por su espalda, siguiendo la línea de la columna, firme, lenta, como si trazara un mapa secreto. El temblor fue instantáneo. «Eso es», murmuró. Cuando Lucas terminó la serie, giró hacia él. Estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaron en un único suspiro. Andrés no retrocedió. Tampoco Lucas. Solo se miraron, y el silencio fue aún más profundo que cualquier palabra. «¿Por qué me haces esto?», preguntó Lucas, sin rabia, sin acusación. Era una confesión desnuda, una rendición. Andrés respiró hondo. «Porque tú también me lo estás haciendo a mí», respondió, con una franqueza que lo dejó sin defensa. La tensión creció como una ola, empapando cada rincón del lugar. Lucas sintió cómo algo en su interior cedía, cómo la última barrera se resquebrajaba. Dio un paso más. Andrés no se movió. «No sé cómo detenerlo», dijo Lucas. «No lo hagas». Y entonces, sin pensarlo, sin medir, sin calcular, Lucas alzó la mano y rozó el brazo de Andrés. La piel caliente, tensa, reaccionó como si lo hubiera tocado con fuego. La mirada de Andrés se oscureció. No se apartó, tampoco dijo nada.
Solo colocó su propia mano sobre la de Lucas, apretándola con fuerza, con una urgencia que vibraba en los huesos. El mundo entero se redujo a ese punto de contacto. El pecho de Lucas subía y bajaba con fuerza. Sus dedos temblaban apenas. Andrés acercó el rostro, lentamente, hasta que sus frentes casi se tocaron. «Si cruzamos esta línea», dijo en voz baja, «ya no hay vuelta atrás». Lucas tragó saliva. Su cuerpo era un torbellino, una mezcla de ansiedad, deseo y una claridad sorprendente. «Ya lo cruzamos», respondió, apenas audible. Y en ese instante, como si la gravedad cambiara su centro, sus bocas se encontraron. Fue un beso silencioso, sin prisa, pero cargado de todo lo que no habían dicho. No fue un estallido, sino un incendio lento, una presión contenida que se liberaba de a poco. El calor subió de golpe por todo el cuerpo de Lucas, una oleada que le dejó la piel sensible, alerta, viva. Andrés lo sostuvo por la nuca, con los dedos firmes, y el contacto fue tan profundo que sintió el vértigo de estar en el borde de algo inmenso. Lucas respondió con todo su cuerpo, empujado por una emoción que llevaba demasiado tiempo guardada. Se aferró a su camiseta, a su fuerza, al momento que los unía en una realidad que ya no podían negar. Cuando se separaron no hubo palabras, solo el sonido de sus respiraciones mezcladas, el eco de un suspiro contenido durante semanas, tal vez meses. Andrés lo miró, con una expresión que no había mostrado nunca, vulnerable, intensa, casi reverente. «Lo deseaba», confesó, con la voz rasgada. «Desde que te vi caminar con esa forma tuya de mirar todo sin darte cuenta». Lucas sonrió, apenas, con los ojos vidriosos. «Y yo, desde que te escuché gritar mi nombre por primera vez. Lo sentí ahí. El latido». Se quedaron así, tomándose el tiempo de volver a respirar, de volver a sí mismos. El beso no fue una explosión, fue una promesa, un cruce emocional que ya no podían ignorar. Había comenzado algo que cambiaría todo. Desde aquel momento en la sala de pesas todo había cambiado. No en palabras, no en rutinas, pero sí en las miradas que se encontraban sin disimulo, en las pausas más largas entre frase y frase, en los silencios cargados de un entendimiento nuevo. Lucas lo sentía incluso al caminar por los pasillos de la instalación deportiva, como si una vibración constante latiera entre él y Andrés, invisible a todos, pero viva, palpitante, ineludible. Durante los entrenamientos en grupo, fingían normalidad. Andrés volvía a ser el entrenador exigente, concentrado, con su voz firme marcando tiempos y corrigiendo posturas. Pero había matices que solo Lucas podía percibir, una mirada fugaz que se detenía en él, un leve toque más prolongado de lo necesario al ajustar una posición, un gesto con la mano que parecía más una caricia contenida que una indicación técnica. Pero eran esos momentos a solas, los robados en los márgenes de la rutina, los que lo consumían por dentro. Después de clase, después de los entrenamientos, cuando el gimnasio se vaciaba y los sonidos de la tarde se apagaban, se encontraban, a veces sin hablar, a veces solo con una excusa, revisar una rutina, hablar sobre técnica, ajustar los planes de la semana, mentiras suaves que ambos aceptaban con naturalidad. Una tarde, la puerta del depósito estaba entreabierta. Lucas entró sin llamar. Andrés estaba allí, revisando un inventario en una hoja arrugada, pero al verlo, dejó el bolígrafo y su mirada se suavizó como si el día entero hubiera estado esperando ese instante. «¿Vienes a estudiar táctica o a provocarme?», preguntó con una sonrisa sesgada. Lucas cerró la puerta tras de sí. Su corazón golpeaba fuerte, pero su voz era firme. A veces las dos cosas van juntas. Andrés dio un paso al frente, pero no lo tocó. Se detuvo tan cerca que Lucas pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el perfume tenue que siempre llevaba en la piel, esa mezcla de ropa limpia, madera y sudor apenas perceptible. Inhaló, cerró los ojos un segundo. «Esto se me está saliendo de las manos», susurró el entrenador. «No lo planeé. No quería que me afectaras así». «¿Y qué hacemos con eso?»,
Preguntó Lucas con una honestidad que le dolía en el pecho. Porque a mí también me arde, y no sé cómo apagarlo. Andrés lo miró largo, y por un momento pareció buscar las palabras exactas, pero al final no dijo nada. Solo alzó una mano y la colocó sobre la cintura de Lucas, atrayéndolo despacio, como si cada centímetro de piel que se acercaba pesara toneladas. Lucas no se resistió. Lo buscó también. Era como si ambos hubieran estado esperando ese momento desde mucho antes de reconocerlo. Sus cuerpos se unieron sin violencia, con esa cadencia íntima que solo nace de la anticipación. Las respiraciones se mezclaron otra vez. Las manos de Andrés rodearon su espalda, firmes, conteniéndolo, sosteniéndolo. Y Lucas apoyó la frente en su pecho, dejando que el mundo se desvaneciera a su alrededor. «No quiero esconder esto», dijo, con la voz amortiguada por la camiseta del otro. «No quiero que todo sea entre cuatro paredes». Andrés bajó una mano a su rostro, acariciándolo con la yema de los dedos. Había una ternura nueva en sus gestos, una calidez que no se permitía mostrar frente a otros. «Lo sé», murmuró, «pero tengo miedo, no por mí, por ti, por lo que dirían, por lo que podrían hacerte». Lucas alzó el rostro, sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y emoción. «No me escondas por protegerme. Eso también duele». La tensión en el pecho de Andrés se volvió visible, como si respirara contra un peso interno. Se inclinó, y sus labios rozaron la frente de Lucas. No fue un beso apasionado, fue algo más profundo, una forma de marcarlo, de reconocerse en él. «Tú me partes en dos», susurró. «Me devuelves al fuego y me salvas de él al mismo tiempo». Lucas cerró los ojos. El calor del cuerpo de Andrés lo rodeaba por completo. Estaban allí, en un espacio pequeño y oscuro, rodeados de estanterías, de balones, de redes viejas. Pero en ese instante, todo parecía detenerse. El silencio fue interrumpido por un golpe de viento que abrió una de las ventanas altas. La luz del atardecer entró como un suspiro naranja, envolviendo sus cuerpos en una claridad cálida y serena. Andrés lo miró con una intensidad nueva, distinta, como si lo viera por primera vez desde dentro. «¿Quieres venir a correr conmigo mañana al amanecer?», preguntó. Lucas parpadeó. No era una cita, no en el sentido convencional, pero había algo en la forma en que lo dijo, en la intención detrás de la invitación, que lo hizo asentir sin pensar. «Sí, claro, en la costa», añadió Andrés, «donde el mar huele distinto y nadie nos mira». Lucas se permitió sonreír, una sonrisa suave, vulnerable. Allí, en esa habitación silenciosa y sin testigos, no eran entrenador y alumno. Eran dos hombres que se buscaban sin más escudo que la piel. Y aunque sabían que el mundo afuera aún podía girar en contra, dentro de ese instante todo lo demás sobraba. La brisa de la madrugada tenía un sabor salado, tenue y fresco. El mar respiraba con un rumor constante, y el cielo, aún velado por la penumbra, comenzaba a teñirse de gris azulado. Lucas llegó corriendo hasta el paseo costero, con el pulso alto y el corazón desbordado de algo más que cansancio. Allí estaba Andrés, de pie, con una sudadera oscura y las manos en los bolsillos, mirando hacia el horizonte. El aire entre ellos estaba quieto, expectante. El rumor de las olas era lo único que rompía el silencio. «Pensé que llegarías antes», dijo Andrés, sin girarse. «No quería parecer demasiado ansioso», respondió Lucas sonriendo apenas. Andrés volteó entonces. La sonrisa que cruzó su rostro fue leve, contenida, pero suficiente para encender algo en el pecho de Lucas. Se acercaron despacio, caminando por la arena húmeda, con el rumor del mar acompañándolos. No se dijeron nada más durante un largo rato. Solo escucharon sus pasos, los latidos del agua, el murmullo del amanecer. Cuando el sol asomó por fin, una franja dorada comenzó a reflejarse sobre el mar.
La luz les bañó el rostro, y Lucas se detuvo. Andrés también se detuvo a su lado. Sus respiraciones se mezclaron en el aire frío, y durante un segundo que pareció eterno, todo lo que había sido tensión, contención, deseo y miedo, se convirtió en un silencio lleno de certeza. «Te he pensado todos estos días», dijo Lucas al fin con voz baja. «Incluso cuando intento no hacerlo, no puedo». Andrés lo miró, serio. Había una calma nueva en sus ojos, una profundidad que mezclaba ternura y duda. «Yo también», respondió. «Pero esto no es fácil, lo sabes». «Lo sé», admitió Lucas. «Pero cuando algo es real, no puede vivirse a medias». El viento les despeinaba el cabello, trayendo consigo el olor del mar y la promesa de algo que todavía no tenía nombre. Andrés dio un paso hacia él, borrando la distancia que aún quedaba. «¿Y si mañana todo cambia?», preguntó casi en un susurro. Lucas sostuvo su mirada. «Entonces prefiero haber vivido este instante antes que pasar el resto del tiempo imaginando cómo habría sido». Las palabras flotaron entre ellos, ligeras y firmes al mismo tiempo. Y en ese momento, Andrés lo tomó del rostro con las dos manos. El gesto fue lento, medido, como si temiera que el contacto disolviera lo que habían construido con tanto silencio. Lucas cerró los ojos justo antes de sentirlo. El roce cálido, el temblor leve de dos respiraciones encontrándose. El beso fue distinto al primero. No tenía la prisa de lo prohibido, ni la incertidumbre del deseo contenido. Era un reconocimiento, una entrega tranquila, un punto de llegada. Las olas golpeaban suave en la orilla, como si acompañaran el ritmo de ese encuentro. Cuando se separaron, quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, sin hablar. La luz del amanecer los envolvía, dorada y pura. «Esto no lo borra nadie», murmuró Andrés. «Ni el miedo, ni el tiempo, ni lo que venga». Lucas asintió. «Ni tú ni yo». Andrés lo miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Caminaron juntos por la orilla. No había planes ni certezas, solo el rumor constante del mar y la sensación de haber cruzado, finalmente, el límite invisible que separa lo que se sueña de lo que se vive. Aquel amanecer, bajo el resplandor naciente del sol, ya no eran entrenador y alumno. Eran dos hombres que se habían encontrado en el punto exacto donde la piel y el alma se reconocen. Y aunque el mundo podía esperar, ellos no. Porque había momentos que no se repetían, instantes que definían una vida. Ese era uno de ellos.